Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos al canal El viaje del dragón resplandeciente. En esta ocasión, compartiré mis primeras impresiones acerca de la graduación HB del modelo Staedtler Max-Lumograph Jumbo. Con base en la información de su página, me enteré de que producen 5 graduaciones, pero solo encontré disponible una de ellas. Espero que pronto los dueños de las tiendas que venden productos Staedtler se animen a incluir en su oferta el blister con 5 graduaciones surtidas. Como hemos revisado anteriormente el diseño de este modelo, ya estamos familiarizados con sus características. Por eso podemos observar rápidamente el lápiz Jumbo. Aquí vemos la diferencia en el tamaño. En letras serigráficas leemos que está hecho en Alemania, el nombre de la empresa, el modelo y la graduación. Me llama la atención que solo en la parte frontal de la carcasa del lápiz Jumbo se indica la graduación, a diferencia del estándar que la tiene en todos lados del prisma hexagonal. Me habría gustado que también en este modelo lo hubieran hecho así para facilitar la identificación del grado de dureza. Al reverso del lápiz encontramos que junto al número del modelo, 100, se agrega una J para diferenciar al Jumbo del estándar. Aquí apreciamos la diferencia entre el grosor de las minas. La empresa informa que el diámetro aproximado de la mina extra gruesa es de 5.3 milímetros. La punta mide 8 milímetros aproximadamente y, como vemos, no termina en forma aguda, está recortada. Si te está gustando el video, considera suscribirte y te agradecería mucho que lo compartieras para que llegue a más personas. Aquí pueden ver el tono que proporciona esta graduación en papel marquilla. Yo esperaba mayor amplitud tonal en la aplicación capa sobre capa, pero esta se aprecia mejor en el degradado en el papel para esbozo de la marca Fabriano. Tanto al hacer estas pruebas como al estar haciendo los borradores para el dibujo, sentí que me costó tener precisión al rellenar debido al corte en la punta del lápiz. Además, esa punta recortada hacía que el lápiz, en lugar de proporcionar líneas más delgadas al sostenerlo verticalmente, pintara las más gruesas, como se observa en la primera fila. Con todo, hay que señalar que después de varias prácticas la mina no se desgastó mucho, lo cual supone la ventaja de la durabilidad. Listo, esta punta me ayudará a delinear con más precisión mi dibujo. Aquí ya pasé limpio mi dibujo de un guantelete de una armadura medieval. Este lápiz es estupendo para bocetar. Como observé que habían quedado bastantes residuos de grafito, decidí pulverizarlos para aprovechar el material y dar una primera capa de color. Luego difuminé con algodón para obtener un tono más claro. Debido a que solo iba a emplear una sola graduación para todo el dibujo, utilicé esfuminos, pincel y algodón para que me ayudaran a obtener distintos tonos de intensidad. Además, claro, de variar el número de capas de grafito. Para dar luces, me auxilié principalmente de la goma moldeable, y para rescatar blancos más intensos, utilicé la goma tipo lapicero. Después de haber terminado el dibujo, les puedo comentar que el lápiz es muy cómodo de sujetar. La punta de la mina se desplaza sin ninguna dificultad sobre la superficie del papel. Y aunque a más capas se aprecian unos puntitos diminutos, la mezcla de grafito es muy homogénea, incluso al emplear varias veces la goma moldeable. Cuando se vuelve a difuminar, se recupera la homogeneidad del sombreado. Esto si no se ha estropeado el papel al borrar. El grafito no se desgasta en exceso y la mina se siente muy resistente. Por estas razones se pueden hacer trazos muy limpios y más precisos. También se sombrea con más tranquilidad, al no preocuparnos de tener escamas de grafito esparcidos por toda la hoja. Quiero comentarles que, durante el proceso de dibujo y las pruebas, a veces sentía que no lograba obtener un tono más intenso como deseaba. En ese sentido, extrañé no disponer de graduaciones con un grado de oscuridad mayor que me facilitaran la tarea. Sin embargo, al apreciar el resultado final, sí me agradaron los diferentes tonos que pude obtener con este lápiz.
También me gustó cómo reveló la textura del papel y cómo se aprecian los espacios de luz para simular el brillo metálico. Después de concluir el dibujo, me percaté de que las letras de la carcasa se estaban borrando. Eso me hace pensar que con mayor razón es importante que la graduación se localice en la contera, porque al paso del tiempo y con el uso, ya no podremos identificar su grado de dureza a simple vista. ¿Ustedes qué opinan acerca del desempeño de este lápiz? Me encantaría leer sus comentarios. Para quienes gusten probarlo, les informo que lo compré en la tienda Delta Tiger, en la calle República de El Salvador, en la colonia centro de la Ciudad de México, a un precio de 57 pesos mexicanos. Gracias por su atención. Hasta la próxima.